Descubierto, 3 relatos escalofriantes que los surreales ocultan, verdades aterradoras EXPLICADAS. Luisa había soñado con este regreso durante años, pero lo que la recibió en su pequeño pueblo rural fue todo menos un tranquilo descanso. La bulliciosa ciudad se había desvanecido, y en su lugar, un aire pesado y denso la envolvía, como si el propio paisaje se hubiera vuelto un susurro oscuro. La calidez de las sonrisas de sus vecinos pronto se tornó en miradas furtivas, y en el fondo de su mente, un escalofrío la recorrió al notar la incomodidad que parecían proyectar. Una noche, después de una jornada pesada, el cielo se oscureció violentamente. La tormenta llegó como un grito aterrador, haciéndola saltar despierta, las sombras danzando en las paredes de su habitación. Desde la ventana, ruidos desconocidos rompían el silencio del lugar. Risas entrecortadas y murmullos nerviosos, un clamor sombrío que parecía surgir de la llanura. Algo andaba mal. Decidida a descubrir qué sucedía, Luisa se levantó. Cada paso que daba hacia la puerta era un reto contra su propio miedo, los latidos de su corazón resonando en sus oídos como un tambor en lo profundo de la noche. La lluvia azotaba la tierra, y ella se lanzó hacia la oscuridad, sintiéndose observada por ojos invisibles. Sus instintos le gritaban que regresara, pero el deseo de saber la empujaba. Mientras cruzaba su barrio, las luces temblaban como si presintieran el terror que estaba por revelarse. Los murmullos cesaron de golpe. Luisa se detuvo. Un escalofrío recorrió su columna, un viejo conocido la miraba desde la esquina, su rostro pálido y tembloroso. Cuando se acercó, el hombre susurró con voz quebrada: «No deberías estar aquí, Luisa, el pueblo no es lo que era». La frase le heló la sangre. La gente solía hablar de aquel viejo culto que había sido parte del folclore local, pero había creído que eran meras leyendas. «Desaparecidos», empezó a decir él, «no lo entiende, son ellos, los que se llevan a la gente». Sin embargo, ante cualquier pregunta, sus ojos se llenaban de terror y siempre acababa desviando la mirada, como si el simple hecho de hablar del tema pudiera atraer algo maligno. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sin previo aviso, una sombra se deslizó detrás de ella, y Luisa sintió el aliento frío en su nuca. Se giró solo para encontrarse con la anciana del pueblo, sus ojos inyectados en sangre y llenos de secretos. «Huyes de tu propia sangre», le dijo, antes de desaparecer entre las sombras proyectadas por la tormenta. El terror se situó en su interior, amplificándose hasta convertirse en desesperación. Sus pasos la llevaron de regreso a casa. La última pieza del rompecabezas se encajó en su mente cuando comenzó a indagar sobre las desapariciones, cada trozo de su ser suplicando por respuestas. Siguió los ecos del horror, preguntando a quienes conocía, solo para encontrar el mismo silencio ominoso que sentía derramarse sobre su vida. Con cada revelación, la confianza que le daba a su familia se quebraba. Las sombras que antes la abrazaban ahora la perseguían. Y entonces, vio la luz de la luna reflejándose sobre un altar oculto entre los árboles, donde las figuras danzantes sobresalían entre sombras oscuras. No podía escapar. ¿Era su hogar o un laberinto del que no podría salir? ¿Quiénes eran los que realmente estaban predicando? Con el corazón en la garganta, supo que su propia vida colgaba de un hilo delgado, mientras la incógnita de la traición se cerraba cada vez más alrededor de su garganta. Un grito ahogado se quedó atrapado en sus labios mientras la realidad amenazaba con devorarla entera. La verdad liberaría su alma o la arrastraría al infierno que ahora rodeaba su hogar. El viento aullaba como un lamento, arrastrando consigo el eco de risas lejanas que sonaban cada vez más grotescas. Luisa se encontraba de regreso en su hogar, pero la sensación de hogar se desvanecía rápidamente. Su mente, una maraña de preguntas, no podía escapar del abrazo helado del horror que había despertado. Ella había retornado a un lugar que creía conocer,
pero cada rincón parecía susurrar secretos, cada sombra era una advertencia. Con el corazón latiendo desbocado, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba respuestas, o al menos, poder entender cuán profunda era la oscuridad que envolvía a su pueblo. Mientras su memoria la guiaba hacia la antigua iglesia, el camino se hacía más tortuoso. El barro bajo sus pies se metía en sus zapatos como un recordatorio de que no había regreso posible. La puerta de la iglesia, deslucida y crujiente, se abrió con un quejido que sonó como un lamento lejano. El silencio dentro era abrumador. Las velas, alguna vez brillantes, ahora parpadeaban como si lucharan por mantenerse encendidas, arrojando sombras inquietantes que danzaban en las paredes. Luisa podía sentir el aliento de la historia rodeándola, como si las almas de aquellos que habían sido perdidos vigilaban su paso. En el altar, un libro abierto revelaba páginas llenas de símbolos extraños y manchas de lo que parecía sangre. Se acercó temblando, la vista fija en los garabatos incomprensibles, cuando una risa burlona resonó detrás de ella. Giró rápidamente, pero solo encontró el vacío. La sensación de ser observada la atravesó, y en un arranque de valentía, alzó la voz: ¿Quién está aquí? La risa cesó instantáneamente, como si el aire mismo hubiera absorbido el sonido, pero Luisa ya no estaba sola. Una figura emergió de las sombras, un joven amigo de su infancia, Marcos, cuya desaparición había conmocionado al pueblo años atrás. Pero ahora, su mirada carecía de vida, un abismo negro se abría en su alma. Luisa, su voz disminuía en un susurro: no debiste venir. Ellos están aquí. La noche reclama a los que vuelven. El pánico se apoderó de ella. ¿Marcos estaba vivo? ¿O había sido ya consumido por esa oscuridad? Ella retrocedió, la adrenalina en su sistema, pero él avanzaba, su presencia cada vez más inquietante. No hay salvación, dijo, sus ojos reflejando la profundidad de un horror inimaginable. Te están buscando. Las luces comenzaron a parpadear, corriendo por las paredes como insectos asustados. Luisa sintió un frío intenso atravesándole el cuerpo. Un ruido sordo resonó, y la iglesia pareció temblar. De repente, el sonido de pasos se acercaba, un grupo de figuras encapuchadas emergió del fondo, sus rostros ocultos, pero la oscuridad de sus intenciones era inconfundible. No es solo el culto, murmuró Marcos, pero Luisa no necesitaba más advertencias. La verdad se cernía sobre ella como una sombra. Se dio la vuelta y corrió hacia la salida. Ya no podía pensar. Mientras atravesaba la puerta, el aire exterior la golpeó con fuerza como la risa de un fantasma. Sin embargo, no estaba a salvo. Las luces de su casa estaban apagadas, y el silencio era abrumador. La última visión de Marco seguía atormentando su mente: ¿había realmente regresado o era parte de los que se habían perdido? Consistente el miedo que la apretaba, Luisa comprendió que no sería fácil escapar de la sombra de su hogar. Correr no era una solución, algo más la acechaba. Y cuando oyó el susurro conocido a sus espaldas, la sangre se le heló. Has llegado al lugar al que ni siquiera debiste volver. Con el corazón en la garganta, sabía que la noche solo había comenzado, y lo que le esperaba era mucho más aterrador que cualquier sombra que pudiera seguirla. ¿Lograría descubrir la verdad sobre el pueblo, o caería presa de los secretos que lo rodeaban? El cielo se oscureció aún más, como si la noche hubiera decidido cerrar sus dientes alrededor del pueblo. Luisa avanzó por la calle desierta, las sombras de los árboles se alargaban, como brazos dispuestos a atrapar su cuerpecito tembloroso. Cada crujido del suelo la hacía saltar, y cada ráfaga de viento la hacía mirar hacia atrás, convencida de que alguien o algo la seguía. Quería llegar a casa, pero la idea de entrar en aquel lugar vacío la aterraba. Sin embargo, su mente necesitaba respuestas. Desesperada, corrió hacia el parque central, un espacio que solía ser un refugio de risas y juegos. Ahora, se presentaba como un campo de referencia de recuerdos desgastados. Las estructuras de juego estaban cubiertas de hiedra, y el columpio se movía suavemente, como si una fuerza invisible lo impulsara. Esto no es real, murmuró para sí misma, tratando de calmarse. Pero cada vez que decía esas palabras, una risa retumbante parecía contestar, una risa que estaba demasiado cerca. Mientras se acercaba a una de las bancas, notó una figura en la distancia. Su corazón se aceleró.
La tensión en el aire se volvió casi palpable. Con cada paso, tuvo la sensación de que el tiempo se detenía. ¿Era Marcos? ¿Un nuevo rostro del horror? Luisa, la voz era familiar, pero resonaba en su mente como un eco distorsionado. Ven, ven a jugar. Una sombra se movía, como si se burlara de ella. La figura se acercaba, y Luisa pudo distinguir lentamente su rostro. No era Marcos, aunque tenía similitudes. La misma sonrisa traviesa, pero en lugar de luz, había oscuridad en sus ojos. Una tristeza que ocultaba un terror indescriptible. No puedes escapar de ellos, Luisa. La noche siempre gana, dijo la figura, ahora a solo unos pasos de ella. Con cada palabra, el aire alrededor de Luisa se volvía más espeso, ahogándola, como si atrapara su voz en un susurro. ¿Quién eres?, gritó, intentando mostrar valor, pero su voz temblaba. No importa quién soy, respondió, y la sonrisa se amplió en su rostro. Todo lo que importa es que tú has llegado y ellos te están esperando. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. De repente, un ruido retumbante llegó desde el fondo del parque, como un tambor que marcaba el inicio de una ceremonia. Luisa giró, lista para correr, pero en su interior una pregunta la detenía: ¿quiénes eran ellos? La figura detrás de ella comenzó a reír, una risa estruendosa que resonaba en cada rincón del parque, llenando el vacío de la noche. Luisa comprendió que estaba rodeada. Las sombras se movían, y la brisa fría le traía murmullos lejanos, palabras antiguas que parecían invocar algo oscuro. Sintiendo que el miedo la paralizaba, corrió hacia la salida del parque. Pero alguna fuerza invisible, la atraía hacia el sonido. Se detuvo. Fue un instante, apenas un segundo, pero suficiente para que una nueva ola de pánico le atravesara el cuerpo. De repente, un grito desgarrador rasgó el aire. Era un sonido que parecía provenir del corazón de la oscuridad misma, como si el pueblo entero expusiera su agonía. Luisa miró hacia la fuente del grito, y allí estaba, una luz parpadeante en la lejanía, como una antorcha que luchaba por mantenerse encendida. ¡Ayuda! ¡Ayuda! La voz resonó, y algo en ella resonó con Luisa. Sin pensarlo, se lanzó hacia la luz. Pero cada paso hacia la claridad amplificaba el eco del peligro. Al acercarse, los murmullos se agudizaban y una risa macabra llenaba su mente. La luz comenzó a titilar, y todo en su interior le decía que no debía ir, que la oscuridad nunca permitiría que liberara a quien estaba atrapado allí. La figura que había visto antes apareció de nuevo, esta vez más cerca, con ojos que brillaban como brasas. No debes hacerlo, Luisa. La noche se queda con lo que le pertenece, dijo, extendiendo su mano hacia ella, como si intentara detenerla. Con el pulso retumbando en sus sienes, Luisa se dio cuenta, estaba a un paso de descubrir un horror inimaginable, y lo que podría encontrar podría cambiarlo todo para ella, para los que aún quedaban en el pueblo. No hay vuelta atrás, gritó mientras se lanzaba hacia la luz, pero la voz a sus espaldas resonaba como el eco de una verdad que no quería enfrentar. Pero, al cruzar el umbral, una risa enloquecida retumbó en su mente. La atmósfera se hizo pesada y el suelo bajo sus pies se convirtió en una trampa. La luz se desvaneció, y justo cuando su esperanza se desmoronaba, una figura emergió entre la oscuridad. Has llegado demasiado lejos, Luisa. Este es solo el principio. Y así, ella se dio cuenta de que la verdad que había estado buscando estaba más allá de lo que alguna vez imaginó. La oscuridad la reclamaba, y el horror apenas comenzaba. Luisa parpadeó varias veces, tratando de enfocar la vista en aquella figura emergente. Los rasgos eran vagos, envueltos en la penumbra, pero lo que más la perturbaba eran sus ojos, que parecían devorar la luz. ¿Quién eres?, balbuceó, el aire se le estaba escapando, y la figura sonrió de una manera que le hizo recordar a todos los cuentos de advertencia que le contaba su abuela sobre las sombras que arrastraban a los despistados al abismo. Soy el eco de tus miedos, Luisa, dijo la figura, su voz vibrando en un tono casi melodioso. Y has cruzado el umbral que muchos desean, pero pocos logran. Ahora, ven a descubrir la verdad de lo que te rodea. Con cada palabra, el entorno a su alrededor comenzó a cambiar. Los árboles del parque se transformaron en formas grotescas, sus ramas asemejaban manos goteantes que parecían querer tocarla, y la atmósfera era densa como un sudario.
La risa retumbante se desvaneció, reemplazada por un susurro que parecía surgir de los mismos cimientos del mundo. ¿Qué verdad?, preguntó Luisa, su curiosidad nacía de un miedo profundo. Los secretos del pueblo, los que ellos ocultan ellos no son lo que parecen. Hay un precio que pagar por el olvido. Justo entonces, la figura dio un paso hacia ella, y por un instante, Luisa sintió que se le cerraba el estómago. Un repentino frío le recorrió el cuerpo y el aire en sus pulmones se volvió escaso. Retrocedió, sin querer perder de vista a aquella representación del horror, de pronto, y como si el parque respirase, el suelo vibró. La tierra se agrietó y una risita frenética emergió de la fisura, como si el propio suelo se burlara de ella. Luisa intentó gritar, pero sus cuerdas vocales fallaron, el miedo la ahogaba. Esa es solo una muestra, decía la figura. Ellos te están esperando. Llaman a los que tienen la voluntad de descubrir, pero debes ser valiente, Luisa. El camino de regreso ya no está desesperada, Luisa miró a su alrededor, interrogando cada sombra, cada rincón. Quería correr, pero sus pies estaban pegados al suelo. La figura comenzó a desvanecerse en la bruma, dejando solo la eco de su risa. Recuerda, la verdad no siempre brilla como el oro. A veces, es un espejismo que se convierte en pesadilla. De repente, impactó contra un nuevo grito que rompió la oscuridad, llamándola, haciéndole recordar la luz que había visto antes. Con un esfuerzo titánico, consiguió moverse, empujando sus pies pesados hacia aquella bendita luz. Su nuevo propósito la guiaba, aunque el sudor le escurría por la frente y las manos le temblaban. Ayuda, volvió a resonar el grito, y Luisa medió entre su instinto de huir y su necesidad de salvar a quien le llamaba, aun cuando la figura decía que eso era un error. ¿A quién crees que ayudas realmente? Una sombra más entre las sombras, decía una voz lejana en su mente. Pero fue un murmullo ahogado por el clamor de su corazón, que seguía empujándola hacia la luz. Al llegar a la fuente, lo que encontró no fue un resplandor de esperanza, sino una puerta entreabierta, que parecía pulsar con la misma energía de la figura. Parecía un portal y, al otro lado, podía sentir que estaba la respuesta que tanto buscaba. Pero junto a ello, un temor paralizante, ¿era esa la verdad que debería enfrentar? Todo comenzó a desvanecerse a su alrededor, y justo antes de cruzar, sintió que una mano fría sujetaba su tobillo. No lo hagas, resonó una voz familiar, pero ahogada en un eco distante. Ante esa súplica, Luisa se detuvo por un instante. La oscuridad la rodeaba y los ecos de las sombras la llamaban. Debería seguir adelante o retroceder hacia el abismo que conocía, la decisión la consumiría. Y ella solo podía escuchar el lamento que se elevaba en el aire, girando en su mente ya agitada. Hacia un lado, otra sombra se alzaba, susurrando cosas a su oído. La noche estaba a punto de revelarle algo que cambiaría su vida para siempre. Pero la palabra fin nunca fue parte de la historia. ¿Estás lista para descubrir tu sufrimiento, Luisa? Las sombras se alzaron, y no era cuestión de si podría escapar, sino de cómo enfrentaría la verdad. La mano fría que la sujetaba comenzó a apretarse, y Luisa sintió que el pánico se acumulaba en su pecho como si cada latido quisiera escapar. Miró hacia abajo y reconoció a su hermano pequeño, Samuel, quien había desaparecido meses atrás. Su rostro estaba claro, pero sus ojos estaban vacíos, como si ya no fuese el niño que ella conocía. Samuel, gritó, pero su voz se convirtió en un eco sordo, absorbido por la oscuridad. El niño levantó la mirada hacia ella, y sus labios se movieron, formando palabras que nunca alcanzó a escuchar. Una desesperación insuperable se apoderó de Luisa, un dolor que desgarraba su ser y la obligaba a luchar entre el deseo de rescatarlo y el terror a lo que la sombra había propuesto. ¿Qué has hecho con él?, le gritó la figura desde el fondo, su sonrisa se ensanchó y sus ojos se encendieron de un rojo amenazador. A veces, las verdades no son más que espejos distorsionados. Vuelves a estar en la encrucijada. ¿Salvarás a tu hermano o descubrirás el oscuro secreto de tu pueblo? Todo en ella quería correr, pero una fuerza invisible la mantenía anclada en el lugar. No puedo dejarlo aquí. Su voz tembló, y mientras su corazón latía ferozmente, la fisura en el suelo se agrandó, como un monstruo hambriento buscando devorar al siguiente incauto.
¿De verdad crees que puedes rescatarlo? Este lugar no es más que un abismo que se alimenta de tus miedos. Solo tú decides a quién llevar contigo. La figura levantó una mano y, en un instante, el aire se llenó de susurros que hablaban del pueblo, de las traiciones, de las oscuridades ocultas bajo la superficie de las calles bañadas por sombras. Luisa miró a Samuel, que ahora parecía desvanecerse, como si el miedo en su mirada se convirtiera en humo. No te vayas, por favor, suplicó, y todo su cuerpo se estremeció. Esa luz, dijo de pronto el niño, señalando la puerta entreabierta. Mamá me dijo que ella estaba allí. Luisa, ven, desvió la vista hacia la puerta. Podía escuchar el eco de la risa burlona de la figura, flotando en el aire pesado que la rodeaba. La decisión se tornó aterradoramente clara. ¿Es eso lo que deseas, Samuel? ¿Que lo siga? ¿A dónde me guiará? La realidad dio un giro repentino, y las sombras se alzaron, danzando a su alrededor con una vida propia. Sentía que algo oscuro se acercaba, como un aliento helado que le recorría la espalda. Tienes que elegir rápido, gritó la figura, alterando su risa en una cacofonía de tormento. El tiempo se te agota. Tú o él. O simplemente, los dos. El vacilo la consumía. Los recuerdos de Samuel, de su risa y juego, inundaron su mente, de cómo una vez construyeron un fuerte en el jardín, de sus sueños de ser astronauta. Esa imagen se intercalaba con el terror de esa noche, cuando él desapareció. Luisa no podría permitir que un niño sufriera, no nuevamente. Cerró los ojos un instante, el temor la envolvía mientras escuchaba el retumbar frenético del tiempo. En ese espacio de oscuridad, la figura se acercaba cada vez más, y el suelo a sus pies comenzaba a crujir. Tu hermano no está aquí, Luisa. Lo que hay es una ilusión, otra sombra más, salva lo que te queda y ven a mí. Los ecos de su voz rompían la quietud, y en el instante en que abrió los ojos, supo que debía moverse. Sin embargo, aunque su cuerpo comenzaba a dar pasos, en su mente solo había una pregunta: ¿de verdad podría sacrificarlo todo por una mentira? Una ráfaga de viento oscuro la arrojó hacia atrás, como si lo invisible la reclamara. Justo cuando sintió que era arrastrada hacia el abismo, el grito de su hermano se convirtió en una orden imperiosa que resonó en su mente. ¡Ayúdame! Los ojos de Luisa se abrieron con un brillo de determinación, pero era tarde. La pregunta de la figura se deslizó a su alrededor una última vez, sonando más amenazadora. ¿Estás lista, Luisa? Porque la verdad siempre duele más que la mentira. Con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de lo que debía hacer, aunque el precio podría ser más alto de lo que jamás imaginó. El abismo ya la estaba aguardando, y el tiempo se agotaba. ¿Podría todavía salvar a su hermano o arriesgaría su propia alma en el intento? La luz que emanaba de la puerta entreabierta parecía brillar con promesas vacías, un faro de esperanza en medio del tumulto. Pero Luisa sabía que cualquier paso en dirección a esa claridad podría ser su sentencia. Samuel, murmuró entre dientes, sintiendo la opresión en su pecho, el nombre de su hermano resonando como un canto de guerra y desesperación. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante. El suelo temblaba bajo sus pies, como si las sombras quisieran atraparla, pero la imagen del rostro de Samuel la impulsaba con fuerza. Cada paso era un tira y afloja entre el terror y la esperanza. Al acercarse a la puerta, la figura de la sombra la siguió, como un perro de caza tras su presa, su risa resonando como un eco macabro en el aire. ¿De verdad crees que puedes escapar? Eres una tonta, Luisa. Este es tu destino, dijo la sombra, su voz retumbante llenando el espacio con una violencia palpable. Ella gritó, pero el sonido se desvaneció en las sombras. Al pasar la puerta, una ráfaga de aire gélido le golpeó, volviendo a abrir las heridas que había intentado olvidar. El paisaje que se extendía ante ella era el mismo, pero torcido y distorsionado, como un espejo roto. Las calles estaban vacías, con ecos de risas lejanas de niños que nunca más volverían a jugar. Los vecinos se asomaban a sus ventanas, mirándola con ojos vacíos, con sonrisas que no llegaban nunca a sus labios. Samuel, la desesperación hizo que su voz se quebrara. Buscó en cada rincón, pero solo encontró un vacío pesado. La culpa se arremolinaba en su pecho.
¿Había tomado la decisión equivocada? Sin embargo, el eco de su voz, suave y tembloroso, se convirtió en su guía. Samuel, estoy aquí. El viento susurraba a su alrededor, pareciendo burlarse de su sufrimiento. Mientras se adentraba más en el centro del pueblo, la atmósfera se tornaba cada vez más densa, casi tangible. Una sombra se movió entre las casas, una figura con la misma silueta ominosa que había visto antes. Busca y no escaparás, dijo, y sus palabras fueron como un canto de muerte. Desesperada, Luisa recordó viejo mito sobre el pueblo, historias susurradas por ancianos sobre pactos oscuros, secretos que devoraban a quienes se atrevían a buscar la verdad. Las sombras no son lo que parecen, le decía su abuela, pero ahora esas palabras resonaban con una intensidad aterradora. ¿Dónde estás, Samuel?, gritó una vez más, la angustia haciendo eco en su corazón. El aire alrededor de ella comenzó a girar, girar y girar. Fue entonces cuando notó algo en el suelo, un pequeño trozo de papel arrugado. Se agachó y lo desdobló con manos temblorosas. Era un dibujo de ella y Samuel en el jardín, pero en el fondo, entre árboles torcidos, se podía ver una figura oscura observándolos. La misma forma del ente que la perseguía. El terror se ahondó en ella. ¿Qué significa esto? El papel se les deslizó entre los dedos, flotando hacia la niebla que se arremolinaba. Luisa se lanzó hacia él, intentando atraparlo, pero algo la detuvo. Las sombras comenzaron a moverse con más furia, formando una ola oscura que avanzaba hacia ella. No, gritó, pero su voz fue tragada de nuevo por la bruma. Se dio la vuelta e intentó correr, pero las sombras la siguieron, envueltas en un abrazo mortal, y lo único que escuchaba era una risa gozona y burlona que prometía mucho más que simples horrores. Era un pacto antiguo, una oración de desesperanza. El pueblo se deformaba a su alrededor, y cada superficie temblaba con un eco de antiguos lamentos. Pero Luisa no podía ceder. Samuel fue lo único que le quedaba, la luz que guiaba su desesperación. La oscuridad seguía acercándose. Sin embargo, una pequeña luz parpadeó a lo lejos, mientras se apresuraba hacia ella, su corazón palpitaba con la duda. ¿Estaba acercándose a la salvación de su hermano o a la propia condenación? La luz, más brillante que el sol, comenzó a tomar forma. En ese instante, la figura oscura apareció detrás de ella, y la risa se transformó en un grito ensordecedor. ¿Todo por él? Te lo advierto, la verdad duele. Más que la mentira. El suelo comenzó a temblar, y Luisa sintió que el abismo la llamaba una vez más. ¿Qué secretos la esperarían al final de esa luz? La luz resplandecía con una intensidad casi divina, y Luisa se sintió atraída por ella como un insecto hacia la llama. Pero a medida que más se acercaba, la sensación de calor comenzaba a transformarse en frío. Había algo inquietante en esa luminosidad, como si bastara un segundo de distracción para que todo se desvaneciera. Las sombras no se detuvieron. A su alrededor, se alzaban cada vez más altas, como muros de oscuridad que intentaban cerrarle el paso. Luisa respiró hondo, el aire espeso le apretaba el pecho. Samuel, repitió, esta vez más fuerte, más decidida. La idea de entregarse a la desesperación no era una opción, la figura delante de la luz se definió. Era un hombre de rostro pálido y ojos hundidos, pero su sonrisa era aún más aterradora que su apariencia. Bienvenida, Luisa, dijo en un susurro que parecía surgir desde lo más profundo de la tierra. Has venido a buscar la verdad, pero te advierto, la verdad duele. Detrás de ella, las sombras estallaron en risa. Desearás haber quedado ciega, se burló la voz que la había estado persiguiendo, y Beisia, el hombre de la luz, comenzó a avanzar lentamente. Cada paso parecía resonar en el suelo como un tambor de guerra. No te acerques, murmuró Luisa, incapaz de apartar la mirada de aquellos ojos oscuros que parecían conocerla, que habían estado observándola desde siempre. ¿Dónde está mi hermano? Tu hermano está en un lugar entre este mundo y el siguiente. Perdió su camino por seguirte, y es tarde para él, contestó Beisia, como si hablara de alguien que ya no existiera, con desdén. Pero tú, querida, tienes la oportunidad de conocer lo que muchos temen, la verdadera historia de este pueblo. A Luisa le recorrió un escalofrío. Las historias que había escuchado de niña ahora parecían más que simples cuentos de advertencia.
La energía en el ambiente se palpaba, casi como si el tiempo se estuviera congelando. No necesito tus cuentos. Solo quiero a mi hermano, gritó, y su voz resonó con una mezcla de rabia y desesperación. ¿Qué harías por él? La voz de Beisia cambió, volvió más grave, casi un susurro aterrador. ¿Estarías dispuesta a aceptar al rey de las sombras? ¿Renunciar a tu propia vida para salvarlo? Luisa sintió que el pánico comenzaba a engullirla. La luz titiló y la oscuridad alrededor parecía palpitar. Echó un vistazo por encima de su hombro y vio una sombra alargada alargándose hacia ella, casi como si buscara devorar lo que quedaba de su esperanza. No puedo hacerlo, contestó, y su voz tembló al decirlo. Beisia sonrió con satisfacción. La decisión ya no es tuya. Las sombras ya han decidido por ti, dijo mientras la bruma crecía, cubriendo todo a su paso. Luisa se sintió atrapada en un mar de caos, con las risas y susurros alrededor convirtiéndose en gritos ensordecedores. El suelo comenzó a abrirse a su alrededor. Un pozo de oscuridad se formaba justo donde ella estaba, y las sombras comenzaron a levantarse, enredándose en su cuerpo. Samuel, gritó, una vez más, mientras su mente luchaba por encontrar una solución. La luz estaba ahora más cerca, irradiando calidez, pero con un sentido de advertencia también. Estás a tiempo para salvarlo, resonó una voz familiar en su mente. Era su abuela. Recuerda siempre, Luisa, que los pactos no son solo palabras. Cada elección tiene su precio. Sintiendo que el abismo la llamaba con una fuerza implacable, Luisa entonces hizo una elección. Estiró sus manos hacia la luz y gritó, Samuel, tengo que salvarte. De repente, todo se detuvo. La risa cesó. La luz brilló con fuerza, mientras las sombras se congelaban, dudas y sombras enfrentándose en un juego de poder. Pero, seguiría en pie su decisión. Las luces comenzaron a parpadear, y el eco de la voz de Beisia resonó en su mente, que estás dispuesta a perder. Mientras la oscuridad continuaba su dominación, Luisa sintió que el suelo temblaba una vez más. La pregunta seguía pendiendo en el aire, ¿qué secretos se desvelarían y qué sacrificios tendría que hacer para salvar a su hermano? El abismo había despertado, pero el tiempo se estaba acabando. La línea entre los mundos se desdibujaba y ya no había vuelta atrás. ¿Podría realmente enfrentarse a la oscuridad y a lo que ésta había reclamado antes? La luz estalló en un brillo hiriente, y Luisa se sintió como atrapada en un remolino de emociones intensas. Una mezcla de miedo y una brizna de esperanza se encarnaban en su pecho. Correspondía al llamado de su hermano, pero la advertencia de Beisia reverberaba en su mente. Cada palabra era un recordatorio de las cadenas invisibles que la ataban a un destino desconocido. Las sombras comenzaron a moverse, inquietas, como si celebraran su confusión. Susurros se deslizaban entre los ecos, pero Luisa hizo un esfuerzo por concentrarse en la luz. Sabía que debía elegir. No podía permitir que la oscuridad se adueñara de su vida. ¿Qué quieres de mí?, preguntó con determinación, su voz resonando con un fuego renovado. La luz comenzó a brillar más intensamente, como si respondiera a su desafío. Las sombras, por otro lado, se agazaparon, temerosas del poder que aún habitaba dentro de ella. Beisia, con su sonrisa enigmática, dio un paso adelante. Todo tiene un costo, Luisa. Tu valentía tiene un precio, y lo sabes bien. La verdad no es solo dolorosa, es transformación. Con cada palabra suya, Luisa sentía cómo la realidad se torcía y retorcía a su alrededor. La tierra temblaba, el aire se tornaba denso, casi tangible. Podía ver a través del velo de oscuridad, vislumbrando la angustia de su hermano atrapado en ese otro mundo. La luz palpitaba, y ella necesitaba actuar antes de que todo se desmoronara. Dame a Samuel, gritó, empujando sus manos hacia la fuente de luz, como si pudiera atravesar la barrera que lo separaba. De repente, la voz de su abuela sonó con claridad. Recuerda, Luisa, los pactos se sellan con sangre. El escalofrío que siguió a esas palabras le erizó la piel. Comprendió que ser testigo de la verdad significaba abrir puertas que tal vez no podrían cerrarse jamás. Pero el amor que sentía por su hermano superaba cualquier miedo. Estoy lista para lo que sea.
exclamó, mientras el pulso de la luz se intensificaba, casi a un punto de ruptura. Las sombras a su alrededor lloraban, sus risas convirtiéndose en gritos de furia. Basia parecía fascinante y aterrador al mismo tiempo. ¿Lista? Entonces te presento a tu verdad. La luz explotó en un torrente de imágenes, la escena se desenfocó y Luisa encontró su mente inmersa en visiones. Su infancia resurgió, sus juegos, sus risas. Pero pronto el paisaje cambió y mostró el bosque oscuro que rodeaba el pueblo. Una serie de figuras sombrías manipulaban un viejo altar a las afueras del pueblo, mientras recitaban un cántico olvidado que hizo que su estómago se revolviera. Sangre, sacrificios y pactos eternos, resonaba la voz en su mente, como si fuese un eco persistente. Otra visión la golpeó, la figura de Samuel atrapada, sus ojos reflejando temor y desesperación. La tragedia de su pueblo se reveló ante ella, un ciclo interminable de destrucción atado a sombras ancestrales, un rastro de dolor que seguía a los que buscaban la verdad. ¿Ves? La historia se repite, murmuró Basia, entre risas macabras. Los sacrificios que el pueblo ha hecho. Es lo que siempre han querido. Y tú estás a punto de unirte. Luisa sintió un nudo en su garganta. ¿Qué significa esto? ¿Qué tengo que hacer? Tienes que decidir, tú o él. Una vida por otra, respondió Basia, inclinando su cabeza, esperando su respuesta. Esa opción, oscura y apretante, se cernía sobre ella. La luz titiló, haciéndola sentirse atrapada entre el amor y el deber, entre salvar a su hermano y el costo que ello conllevaba. La desesperación se transformó en un grito interno que resonó con fuerza. No. No voy a dejar que esto termine así, juró Luisa. Las sombras corrieron hacia ella, y una risa desgarradora inundó el aire. Pero el brillo de la luz se intensificó aún más, como un faro en medio de la tormenta. La decisión se estaba acercando y Luisa sentía que el abismo se acercaba, no solo a ella, sino a todo lo que amaba. Mientras el eco del sacrificio resonaba en su mente, Luisa tuvo una revelación impactante. ¿Y si el sacrificio no era solo una vida, sino su propia esencia? La oscuridad avanzaba, ansiosa. La luz parpadeaba y mientras la agonía de la elección se hacía palpable, una figura emergió detrás de Basia, una sombra familiar, con ojos que brillaban en la penumbra. Todo se detuvo. ¿Era Samuel? El tiempo se detuvo. ¿Podría cambiar su destino o una vez más quedaría atrapada en las sombras? La figura se acercaba lentamente, la luz tratando de resaltar sus rasgos, pero la oscuridad parecía devorar el brillo. Luisa sintió que su corazón latía con fuerza, como un tambor anunciando una tormenta inminente. Los ojos que la miraban estaban llenos de angustia, una angustia que conocía demasiado bien. Era Samuel. Luisa, exclamó él, su voz entrecortada, como si la distancia que lo separaba de ella fuera un abismo interminable. Sácame de aquí. No puedo quedarme más en este lugar. El terror se instaló en Luisa. Su hermano estaba atrapado en un limbo, y cada palabra suya era un recordatorio del poder de Basia. No dejaré que esto te consuma, gritó, pero la fuerza de la oscuridad seguía empujando, queriendo arrastrarla hacia abajo. Basia rió, disfrutando del espectáculo ante él. El vínculo entre hermanos es poderoso, ¿verdad? Pero recuerda, el amor no siempre es suficiente para romper las cadenas del pasado. Su sonrisa se ensanchó, casi burlona. ¿Qué decisión tomarás, Luisa? ¿Vas a sacrificarte por él, o lo dejarás marchar para salvarte a ti misma? Luisa sintió que se le cortaba la respiración. La idea de perder a Samuel era intolerable, pero a la vez, la posibilidad de perder su propia esencia la aterraba. No puedo hacer eso, no puedo, murmuró, de manera casi instintiva, cerró los ojos y se concentró. Pasaron los recuerdos de su infancia, risas en la lluvia, secretos susurrados bajo las estrellas. Las memorias parecían empoderarla, como si cada una de ellas pudiera llenar el vacío de la desesperación que la rodeaba. Samuel, susurró. Siempre haré lo que sea por ti. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse frenéticas, cada una gritando en susurros alarmantes. La luz de Luisa creció, iluminando su rostro, impulsada por un amor que desconocía límites. Pero el precio del sacrificio comenzaba a asomarse como un monstruo en la penumbra.
y su corazón se detuvo en seco ante la posibilidad. No. Gritó Samuel, como si sintiera su lucha interna. No lo hagas. No vale la pena. Cállate. Le respondió ella, empujando sus propios miedos hacia un lado. Lo que había visto en el altar, las ceremonias y el canto de aquellas sombras, todo estaba conectado a un ciclo que no podía continuar. Este hechizo tenía que romperse. No puedo dejar que esto siga. La luz estalló de nuevo, llenando el entorno de un brillo casi celestial. Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero no sin lucha. Luisa sintió como los hilos de la oscuridad intentaban atrapar su esencia, sujetándola con una fuerza que la hacía tambalear. «Dame tu sangre para sellar el pacto», gritó Beisia, acercándose y deleitándose con su sufrimiento. «Un precio, Luisa. Un precio por la libertad», la angustia llenó su pecho. Sabía que ceder ante esa demanda significaría una traición a su ser, una entrega a las sombras. «No puedo, no lo haré», dijo con voz firme. Pero la oscuridad no estaba dispuesta a rendirse, la figura de Samuel detrás de Beisia comenzó a difuminarse, como un eco en la bruma. «Te necesito, Luisa. Pero no te sacrifiques por mí». La voz de su hermano resonaba en su mente como un lamento, y las sombras parecían alimentarse de esa desesperación. Con una última súplica, Luisa cerró los ojos y dejó que su esencia fluyera. En un instante, salió de su interior un resplandor que trajo consigo la luz de sus recuerdos, de su amor, de su valentía. El brillo era tan fuerte que las sombras comenzaron a gritar en un clamor de terror, absorbidas por el fulgor. «Por favor, déjame salvarte», pidió mientras se abría un camino entre la luz y la oscuridad. Pero, antes de que pudiera dar un paso, escuchó el grito desgarrador de un alma que se resquebrajaba. De repente, se dio cuenta de que la línea entre el amor y el sacrificio era más delgada de lo que había pensado. Las sombras lloraban, no en dolor, sino en rabia porque el vínculo de amor era más fuerte que cualquier pacto. ¿Y si la clave estaba en dejar que la luz hablara en lugar de ella? Su mente giraba, buscando la manera de deshacer lo que había sido forjado. Cuando la tensión alcanzó su punto máximo, todo se detuvo, una sombra emergió bajo la luz, la figura de su abuela, con una expresión gravemente familiar. «Luisa, hay algo que debes saber». El aire se volvió helado, mientras las últimas palabras de su abuela flotaban en el ambiente. ¿Qué verdad desgarradora iba a revelar en ese instante tan crítico? La sombra de su abuela comenzó a perderse lentamente en la luz, y Luisa sintió que cada palabra que estaba a punto de pronunciar marcaría un cambio irrevocable. «Recuerda, los pactos se sellan con sacrificios, pero no siempre de la manera que crees. El poder del amor verdadero puede romper cadenas que parecen insuperables», susurró la figura etérea, mientras el resto de la oscuridad se congregaba con agitación a su alrededor. «Dime». Luisa exigió, la voz temblando de urgencia. «¿Cómo puedo salvar a Samuel y a mí misma?» «Debes aceptar tu verdad», respondió la abuela. «El amor que tienes es la clave. No tienes que perderte para salvarlo. Él necesita la luz que llevas dentro, y tú necesitas recordar quién eres realmente». Mientras la figura se desvanecía, una nueva claridad inundó la mente de Luisa. Las sombras alrededor de ella comenzaron a retroceder, como si el poder de su amor abriera un camino a la luz. Con cada recuerdo cálido que invocaba, la oscuridad retrocedía, dejando atrás ecos de maldad y temor. «Samuel», gritó, su voz resonando en el aire ahora más claro, mientras el frío en su pecho parecía desvanecerse. «Si tú eres el que realmente estás atrapado, entonces yo también lo estaré. No hay sacrificio si no lo es». Ese grito de unión resonó en el espacio, uniendo su alma a la de Samuel. En un instante, estalló en luz, como un destello que separa la oscuridad. Las sombras que una vez las atraparon comenzaron a romperse como cristal, revelando la verdad al fin. Beisia, furioso, extendió su mano intentando atrapar esa luz, pero el resplandor de Luisa se volvió tan intenso que los ecos de su risa burlona se transformaron en gritos desesperados. «No puedes escapar. La noche siempre reclama lo que le pertenece». Luisa miró directamente a los ojos vacíos de Beisia y sonrió. «No lo necesita. No necesita sacrificios ni sombras. Solo necesita amor.
Y con esas palabras, sintió su esencia brillar más que nunca, irradiando un calor que consiguió disolver la oscuridad en su totalidad, llevándose con ella el eco de las risas sombrías y las sombras opresivas. Al instante, la figura de su hermano apareció, iluminada por la luz. Luisa, su voz era clara y sin miedo. Lo lograste. Nunca te soltaré. Gritó Luisa, extendiendo la mano hacia él. Samuel corrió hacia ella, la verdad resonando entre ellos como música. Se abrazaron con fuerza, el amor llenando los espacios vacíos que jamás deberían haber existido. A medida que la luz se desvanecía, el pueblo comenzaba a tomar un nuevo rumbo. En lugar de sombras y susurros, ahora había ventanas abiertas, niños jugando y risas resonando. El horror del pasado quedó atrás. Luisa vio pequeñas figuras, los atrapados del pasado ahora liberados y caminando hacia la luz, agradecidos. Las viejas historias de su pueblo se transformaron, un ciclo doloroso finalmente quebrado. Siempre estaré contigo, Luisa, murmuró Samuel, y ella sintió el peso del pasado caer de sus hombros. La noche ya no se sentía amenazadora ni oscura, el cielo despejado ahora mostraba un brillo radiante, símbolo de un nuevo comienzo. Fin del juego, dijo Luisa, con una sonrisa, mientras los ecos que solían atormentarla se desvanecían en la brisa. La verdad siempre había estado allí no en sacrificios, sino en amor. Con un susurro de esperanza renovada, se volvieron hacia el pueblo que una vez les trajo miedo, ahora una tierra donde podían construir, sanar y, sobre todo, recordar que el poder del amor jamás debe subestimarse. Y tú, que has vivido esta historia con nosotros, no te vayas sin actuar. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas que te dejarán sin aliento. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Tu apoyo es crucial. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo se salva el día y descubrir la verdad. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más para compartir.